Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor Osvaldo Quiñones les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Osvaldo Quiñones. Así es que bienvenido a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y me voy a trasladar justamente, nuevamente a Europa. Lo que está haciendo Europa justamente para tratar de remediar o acabar con esta problemática que viene sintiendo después de iniciar esta guerra económica, política, social y militar en contra de Rusia, que los está llevando al colapso económico, que los está llevando a una inflación desenfrenada y que los conduce justamente a una recesión. Ahora buscan cómo solucionar este problema. Y si las amenazas y advertencias no fueron suficientes, pues ahora Rusia los hace no solamente los ha ido venciendo, sino que les ha hecho perder hasta la dignidad. Y debido a que las sanciones ni amenazas han podido con Rusia, ni las sanciones ni amenazas o las advertencias a diferentes naciones para que aíslen a Rusia no han tenido efecto, pues ahora vienen a seducir, hay que seducir. No funcionó lo demás, ahora hay que seducir a los aliados de Rusia para que lo abandonen. Bueno, no estoy jugando. Hablo precisamente de las acciones que está tomando justamente Estados Unidos y Europa ante su desesperación. Pero vamos a trasladarnos al G7. Y en lugar de pensar en cómo aminorar la problemática que tienen encima, están en esta reunión que sostienen el G7 este 26 y 27 de junio allá en Alemania, en la capital de la cerveza, y hablo de Bavaria, Alemania. Ahí están tal vez primero discutiendo los temas más importantes y después tomándose una cerveza, la cerveza Bavaria, para los líderes del G7, por supuesto, ¿no? Disculpe que sea sarcástico, pero en esta reunión que sostienen no piensan en cómo mejorar la situación económica que atraviesa Europa, los Estados Unidos, sino que nuevamente vienen a echarle más leña al fuego. O sea, las oligarquías europeas han decidido que tú no importas, que yo no importo, que nadie importamos. Lo importante es mantener el poder y el control. Y si no somos capaces de poder dominar y someter o tener el control, entonces que todos se jodan. Mire, hay que decir las cosas como son. Y es que en este nuevo G7, en esta reunión que sostuvieron hoy, justamente el señor Joe Biden pide la unificación y que estén más unidos que nunca. Sí, más unidos para seguir saqueando al pueblo europeo y al pueblo estadounidense y a toda nación que siga cayendo en las políticas erróneas y equivocadas de este capitalismo depredador llevado al mundo por Europa y los Estados Unidos y que hoy se está derrumbando, hay que decirlo como es. Pero vamos, en esta reunión el gobierno o los diferentes gobiernos que forman este G7 hablaron de una inversión aproximada de $600 billones en infraestructura para mejorar la infraestructura. Pero mire, eso es totalmente falso, porque en realidad la próxima reunión que sostendrá justamente la Organización del Atlántico Norte allá en España, están muy activos los políticos europeos, pero no pensando en cómo mejorar la situación, en cómo disminuir el conflicto, cómo buscar una solución para evitar que el conflicto confrague a más naciones, sino cómo vencer a Rusia, cómo le hacemos para aislar a Rusia. Y la próxima reunión que sostendrán en la Organización del Tratado del Atlántico Norte en España, el 28 y 29 de este mismo mes, enseguida después de la reunión del G7, pues va a ser para incrementar el presupuesto militar. Se va a incrementar como nunca antes y según las diferentes informaciones, tienen o pretenden desplazar o desplegar en el este de Europa, especialmente Estonia, Letonia, Lituania, por ejemplo Polonia, Hungría y otras naciones, el doble de personal militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que para reforzar el flanco este de Europa por la amenaza rusa. O sea, que en lugar de pensar en cómo van a acabar con la situación, van a incrementar precisamente la desestabilización en toda Europa y los enfrentamientos con Rusia. Pero bueno, esta es la locura que hay allá en Europa. Pero le decía yo justamente, 600 billones dice que van a invertir. Así también la reunión que sostuvieron el señor Olaf Scholz y el señor Joe Biden, afirmó el señor Joe Biden que continuarán apoyando al gobierno de Ucrania en su lucha
en su lucha en contra de la agresión rusa. Por supuesto, esto es lo que dice el señor Joe Biden. El señor Olaf Scholz se compromete a seguir apoyando las acciones que realicen los diferentes gobiernos de la Unión Europea para apoyar a Ucrania, y pese a la situación crítica que vive la nación, está dispuesto a continuar con el incremento militar, así también con el apoyo y financiamiento a no solamente al gobierno de Ucrania, sino a las naciones del este de Europa que requieran del apoyo potencial de Alemania. Una Alemania que pretende convertirse justamente en un futuro muy cercano, como lo dijo el señor Olaf Scholz, que iba a invertir un aproximado de 100 billones de dólares para crear y hacer de Alemania uno de los ejércitos más poderosos de la Unión Europea. Y ustedes saben cómo ha terminado cuando Alemania tiene un ejército muy poderoso y muy grande, como en la Primera Guerra Mundial, la cual fue iniciada por Alemania, la Segunda Guerra Mundial, la cual fue iniciada por Alemania, y viene la tercera, que también será iniciada por Alemania, con todas las acciones que está tomando y por prestar a su base militar más importante de Alemania, Ramstein, para que sea utilizada por el Comando Europa de los Estados Unidos, por la Organización del Tratado del Atlántico Norte y por los Estados Unidos. El centro de mando que está ahí y que es el que he dicho que si inicia la Tercera Guerra Mundial, como lo pronostican los diferentes analistas, así también como los supuestos aquellos que predicen las profecías, sería el 23 de noviembre, porque la cosa parece que va en serio. Pero bueno, ya le di un contexto de lo que piensan estos señores. Pero vamos, le decía yo que debido a que no han funcionado las amenazas, ¿ok?, la persuasión a través de las llamadas telefónicas a todos los gobiernos para que aíslen a Rusia, debido a que no han podido, bueno, ahora vienen a seducir como las grandes mujeres que se venden por dinero. Pues ahora voy a seducir a este macho a ver si me paga lo que yo quiero o a ver si hace lo que yo digo, porque los ha hecho perder hasta la dignidad el gobierno ruso o el ejército ruso o el señor Vladimir Putin, como usted quiera. Hasta la dignidad han perdido. ¿Por qué digo esto? Mire, el gobierno de los Estados Unidos desde el pasado mes de mayo había precisamente dado permiso a las diferentes, como le diré, productoras de petróleo como ExxonMobil de los Estados Unidos y así también como a otras empresas estadounidenses, y hablo a empresas energéticas, a que realizaran transacciones o un acercamiento con el gobierno del señor Nicolás Maduro, precisamente para que haya producción de petróleo para beneficio de los Estados Unidos y beneficio de Venezuela, ¿por qué no? Pero ahora resulta también que este pasado 24 de junio el señor Josep Borrell, ya precisamente el representante de la política exterior de Europa, viajó a Irán. Se reunió con el señor Raisi y también con algunos altos oficiales, especialmente el ministro de Energía, justamente, de el mismo Irán. Pero vamos, ¿a qué fue el señor Josep Borrell? Ok, a pedir que Irán incremente su capacidad, porque ahora Europa, ante su desesperación, está esperando que haya un cambio de actitud por parte del Departamento de Estado, levante sanciones en contra de Irán para que pueda Irán exportar petróleo al territorio europeo. ¿Sí? Pero vamos aquí, mire, a eso fue. Y si no, mire, vamos aquí a lo que dijo precisamente ahora, y hablo del señor, antes de llegar a este punto, nomás para que vea cómo han perdido la dignidad. Hablo del señor. En esta reunión que sostuvieron el señor Olaf Scholz y el señor Emmanuel Macron, el señor Joe Biden, también se reunieron de manera separada el señor Emmanuel Macron y por supuesto el señor Boris Johnson, uno primer ministro de Francia y el otro de Inglaterra, en el cual el señor Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, le dice al señor Emmanuel Macron: cualquier intento de resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania de manera pacífica causará más daño que bien. Fíjese, causará más daño si buscan la vía pacífica. Por lo tanto, el señor Boris Johnson le dice al señor Emmanuel Macron que las naciones europeas deben continuar apoyando su envío de armamento al gobierno de Ucrania, hasta debilitar al gobierno de Rusia, para de esta manera puedan tener algún tipo de negociación más pareja. Pero vamos a lo que dijo realmente el señor. Mire, el primer ministro este es un tuit del señor Boris Johnson, en el cual dice: cualquier intento por tratar
por tratar de detener este conflicto por la vía pacífica causará más daño que bien, ¿ok? Y terminará la inestabilidad. Le daremos puerta o licencia al señor Vladimir Putin para que manipule la soberanía de las naciones, así también como el mercado y leyes internacionales de manera perpetua. ¿Okay? Entonces no podemos permitir que gane el señor Vladimir Putin. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar este triunfo del señor Vladimir Putin. Le he dicho que a las oligarquías europeas no les importa un cacahuate la vida de ningún europeo y que lo que viene para ellos es catastrófico, mientras que no detengan a estos locos, a estas oligarquías que en realidad siempre han dominado y siempre han sometido a las naciones. Tiene que haber un despertar en Europa, de lo contrario los conducen a su propia destrucción. Pero voy a dejarlo ahí por el momento. Esto lo dijo el señor Boris Johnson, ¿ok? Por lo tanto, ellos están decididos a continuar hacia adelante. Le decía yo que no pudieron amenazar a China, amenazaron a la India, amenazaron a México, amenazaron a Brasil con sanciones o con cualquier tipo de acción si no aislaban a Rusia o si no imponían sanciones económicas a Rusia. Como no han podido, ahora viene la disuasión, ahora vienen, como le dije anteriormente, ahora vienen a seducir. Y esto lo dijo el señor Charles, y hablo precisamente después de la visita que realizó el señor Josep Borrell el 24 de junio, obviamente a Irán. El señor, y hablo precisamente del señor Charles Michel, que es justamente el consejero del Parlamento Europeo, afirma lo siguiente, ¿ok? Hay una batalla en el campo de operaciones en Ucrania, pero también hay una batalla política en la arena internacional, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien afirmó justamente los polémicos acuerdos de la Unión Europea a Irán, que el polémico acercamiento de la Unión Europea con Irán, que puede convertirse en una fuente importante de energía para el bloque tras las sanciones impuestas contra Rusia, justificó precisamente la visita del señor Borrell a esta región, afirmando que pueden beneficiarse mutuamente Irán y obviamente Europa. Ok, voy a dejarlo ahí. No tiene caso que le ponga más porque ya imagino las estupideces que va a escuchar del señor, bueno, ¿cómo se llama? Este consejero de la del Parlamento Europeo. Y hablo de Charles Michel. Aquí lo importante es, ahora están buscando a Europa como Estados Unidos está buscando a Venezuela. Pero vamos aquí a lo importante. Yo nomás digo, voy a exponerles en contexto la realidad de Irán. Vamos aquí, desde 1979, cuando triunfó la revolución iraní en contra del Shah, y hablo del dictador impuesto por los Estados Unidos y Europa, la revolución iraní, ganada por el ayatollah Ali al-Jamenei, ganaron la revolución iraní. Desde entonces, desde que derrocaron la dictadura impuesta por Occidente, y hablo del Shah, inmediatamente Estados Unidos comenzó a imponer sanciones económicas en contra de Irán. Todo el tiempo. Desde 1979 le han impuesto sanciones económicas a Irán. Europa ha seguido los pasos de los Estados Unidos después del año 2014, después de que Rusia se acercara más a Irán, debido a las sanciones que empezaron a imponerle, debido supuestamente a la toma de Crimea. Pero aquí lo importante es que en el año 2018, justamente después de que el señor, hablo de Donald Trump, abandonara de manera unilateral el acuerdo de los 5+1, o el acuerdo con la Agencia Internacional para la Energía Atómica del programa nuclear iraní, ellos se fueron, el señor Donald Trump salió de este acuerdo de manera unilateral, fue el único que no cumplió con el acuerdo. De ahí comenzó el señor Donald Trump a imponer más sanciones económicas y más severas en contra de Irán. Y esto lo siguió el gobierno europeo o todos los gobiernos europeos. Irán era un socio muy confiable para Europa antes de las sanciones impuestas por el señor Donald Trump. Estaban comprando a Irán mucho petróleo. Y sin embargo, debido precisamente a la salida unilateral del gobierno del señor Donald Trump de este acuerdo en el año 2018, el señor Donald Trump o Estados Unidos empezó a imponer sanciones económicas dracónicas en contra del mismo Irán. Europa le siguió los pasos obedeciendo a su patrón y le impusieron sanciones, incluyendo medicinas. Murieron cientos de niños por falta de medicinas, porque todavía Irán
no estaba tan desarrollado como ahora. Pagó un alto precio Irán por las sanciones económicas. Le bloquearon productos de todo tipo, incluyendo medicinas. Al mismo tiempo, le bloquearon, le congelaron todas y cada una de las cuentas de Irán en los bancos de Europa y los Estados Unidos. Lo ahorcaron financieramente. Todo esto le pasó a Irán durante todo este tiempo. ¿Ok? Y le ha venido pasando porque no ha levantado las sanciones. El gobierno de Europa, de este mismo señor Charles Michel, que es el representante con Josep Borrell, habían dicho que iban a crear, digamos, un sistema de pago entre Europa e Irán, y nunca lo hicieron, obedeciendo a su patrón. Y ahora que tienen la problemática y el problemón encima, ahora sí quieren que Irán inmediatamente se olvide del sufrimiento que han causado las sanciones económicas en contra de su pueblo y que inmediatamente les empiece a vender petróleo. Mire, están bien equivocados y Irán no va a caer en su juego. Porque no solamente le congelaron los activos, le congelaron los activos a Venezuela, le congelaron los activos justamente al mismo Rusia. Entonces, ¿quién va a confiar en naciones que cuando no les gusta una política inmediatamente se roban tus recursos? ¿O qué van a hacer ahora? ¿Devolverle a todo a Irán? ¿Devolverle a los muertos? Yo digo, y vamos aquí al punto, ¿quién fue quien vino en defensa del mismo Irán cuando estuvo totalmente sancionado? China y Rusia. Rusia, que siempre lo estuvo apoyando económica, política y moralmente, incluyendo, ¿por qué no?, militarmente, siempre. Rusia siempre estuvo al lado de Irán, e inclusive en todas y cada una de las acciones sobre su programa nuclear, Rusia ha sido el único y China han defendido constantemente de toda acción de Europa y Estados Unidos a Irán. Irán ha sido y ha firmado acuerdos por 30 años con el gobierno de Venezuela, y hablo de acuerdos bilaterales económicos. Ha firmado por 20 años con el gobierno de China, y el cual Irán será incluido en la ruta de seda. Rusia ha firmado acuerdos hasta por 30 años con el gobierno de Irán en el área energética, así también como otro tipo de diferentes tratados comerciales que tiene con Irán. Entonces, ¿usted cree que realmente que Irán, sabiendo que esto lo castigaron por un tiempo y que ahora que necesitan, nada más porque lo necesitan, a fuerza, porque se están hundiendo, ahora sí va a levantar todo y va a decir, me voy a olvidar de todo lo que pasó y voy a ir con ustedes? Digo, eso es perder la dignidad. Cuando digo que han perdido la dignidad es porque ellos saben el daño que causaron a Irán y ahora lo necesitan. Pero el daño que le causaron y los tratados que ha firmado con las diferentes naciones que le dieron la mano cuando ellos la atacaron, solamente un tonto y un gobierno que no respeta a sí mismo es capaz de no entender algo como esto. Digo, porque el señor Charles Michel o el señor Josep Borrell o el señor Joe Biden o el señor Olaf Scholz o quien quiera que sea que esté pensando que Irán va a traicionar a Irán, a Rusia, a China, a Venezuela o a sus aliados, está bien equivocado. Si hay una nación digna, se llama Irán en Medio Oriente. Una nación digna en América Latina se llama Venezuela. Una nación digna en Europa se llama Rusia. Una nación digna en Asia se llama China. Eso es, guste o no lo que yo diga. Pero bueno, desafortunadamente les he dicho que como van perdiendo esta guerra, hasta la dignidad han perdido los políticos europeos. Pero bueno, ese no es mi asunto. Lo importante aquí es, amigo, seguidor, suscriptor, usted, hermano europeo, muy en especial. Si usted piensa que lo que están pensando en el G7, ahora que van a imponer sanciones al oro ruso y no comprar el oro ruso, que porque supuestamente es el segundo producto más importante después del petróleo, mire, estos señores ya perdieron el sentido y la razón. Estos señores no saben que realmente el oro es tan importante para cualquier gobierno en el planeta, que siempre habrá quien lo compre. Y si Europa se rehúsa a comprar, como se está rehusando a comprar gas y petróleo, otros lo están aprovechando. Lo mismo que el oro, otros aprovecharán las ofertas que puede ofrecerles Rusia, el principal productor de oro del planeta, e ir precisamente solidificando su moneda con un respaldo real, un respaldo físico llamado oro. ¿Sabe por qué quieren? Cuando hablan de 600 billones de dólares, la nueva inversión de estas naciones que para infraestructura, no, es para el complejo militar industrial que acordarán allá en España, porque van a incrementar el número de efectivos, así también como el efectivo para los ejércitos de cada nación de Europa. Van a incrementar su presupuesto militar únicamente para rearmar
más a las naciones europeas. ¿Para defenderse de quién? Si fueron los agresores. Para defenderse de Rusia, cuando Rusia solamente lo único que ha hecho es defenderse, porque si nunca hubieran atacado, nunca hubieran dado el golpe de Estado en contra de Viktor Yanukovych en el año 2014 allá en Ucrania, esta situación no estuviéramos viviéndola nadie. Pero estos ya habían iniciado la guerra con Rusia desde el año 2014. La Rada había iniciado esta guerra. Rusia lo único que hizo fue responder. Pero como le digo, desafortunadamente con esos grandes medios de comunicación corporativos que no le dicen la verdad de lo que pasa y por qué pasa, obviamente el mundo sigue confundido pensando que la guerra inició el 24 de febrero de este año 2022, cuando fue desde el año 2014, después del golpe de Estado en contra de Viktor Yanukovych. Desde entonces hay una agresión en contra de Rusia, no solamente por parte de Ucrania o del ejército ucraniano, sino de toda nación que ha apoyado a ese ejército, como lo están haciendo ahora. Así es que, amigos, pero si usted cree que, ¿de dónde van a sacar ese dinero cuando se están hundiendo y van directamente a una recesión? O sea, ¿van a seguir únicamente creando dinero artificial? Porque yo no veo que digan con qué lo van a respaldar. Por lo tanto, lo convierten en deuda pública. Van a agarrar ese dinero como creando dinero ficticio, que luego tienen que traer nuevamente a las arcas del gobierno para evitar precisamente más problemas. ¿Cómo? A través de la inflación, a través del incremento de los impuestos, a través precisamente del incremento de los precios. ¿Para qué? Para que ese dinero que anda volando, que cae a las manos del trabajador que se mata todos los días trabajando para ganárselo, se lo saquen rápidamente. Es que realmente a estos señores no les importa en absoluto el ciudadano. Estas oligarquías europeas y estadounidenses únicamente les interesa su poder. El poder que puedan, el poder que tienen y que no quieren perder. Solamente les interesa enriquecerse a sí mismos y no les importa el pueblo en absoluto. Es tiempo de despertar. Y es tiempo de decirle a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, basta. Porque no es un organismo que lleva seguridad, sino inestabilidad en todo el mundo. Pero bueno, yo le doy el hecho, le doy la noticia, le doy un poquito un resumen del por qué está pasando cada cosa y qué piensan hacer, únicamente para que usted sepa quién lo gobierna. De usted depende ahora tomar y pensar correctamente y hacer lo que es correcto. Como esto, exponer y por supuesto compartir la verdad de lo que está pasando en el mundo. Como este video, si es que le ha gustado. Si le gusta, le da like. Si no, dale dislike. Compártalo. Hágalo viral. ¿Por qué? Porque es importante que despertemos y no permitamos que estos locos, estos psicópatas, estos incompetentes y así también como ya estos falta de dignidad.